Trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué es? Los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por una conducta alterada respecto al escenario de la alimentación y el ámbito del comer. Esto se refleja en una preocupación excesiva por la comida, el peso y/o la figura corporal, y el uso de medidas no saludables para controlar o reducir el peso corporal. Los TCA se originan por múltiples factores, biológico, psicológico y psicocultural. Respecto a este último, existe en nuestra sociedad un ideal estético corporal, construido histórica y socialmente, masificado en lo discursivo por los medios de comunicación e internalizado por muchas mujeres e identidades femeninas. Este ideal, entre muchos otros aspectos, fomenta la delgadez como sinónimo de belleza, y eso conlleva a que muchas veces se lo determine asociando a la aceptación tanto para con uno como para con los otros, lo que también delimita la pertenencia a determinados grupos. Esto deja a la vista la diferencia entre el tamaño corporal real y el ideal, generando de este modo una insatisfacción y una distorsión de la imagen corporal propia. De todas maneras, la presión social no es la única causa del TCA, ya que, como dijimos, es multicausal. Los TCA más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero en realidad existen varios tipos, como el TANE, trastorno de la conducta alimentaria no especificado, PICA, trastorno de evitación, entre otros. Estos suelen traer consecuencias negativas tanto para la salud física como mental de la persona. Para evitar su cronicidad, se recomienda realizar tratamiento con un equipo interdisciplinario especializado en TCA, además de la participación en el apoyo de familiares y amigos. Hay dos tipos de anorexia. La persona come mucho menos de lo aconsejado, teniendo en cuenta la edad, la estatura y las necesidades vitales, o directamente evita comer. Esto conduce a un peso corporal significativamente bajo, suele sentir miedo intensivo a ganar peso, teniendo conductas persistentes para evitarlo. Suele haber una alteración en la forma en que se percibe el propio peso y una distorsión de la imagen corporal. Hay falta de conciencia de la gravedad del bajo peso. Hay dos tipos de anorexia. El subtipo restrictivo, la pérdida o control de peso es debido a la dieta, ayuno y/o ejercicios físicos excesivos. Subtipo compulsivo purgativo, hay episodios de atracones y conductas purgativas, ejemplo vómitos, abuso de laxantes, diuréticos o enemas, para controlar o bajar de peso. Los episodios de atracones, en el caso de la anorexia nerviosa, por lo general no alcanzan la magnitud de los atracones observados en la bulimia, aunque suelen ser vividos con extrema sensación de descontrol. La bulimia. Este trastorno se caracteriza por conllevar la pérdida de control de los impulsos respecto a la alimentación. Esto se traduce en primer lugar con atracones desmedidos y constantes de comida para posteriormente llevar a cabo una serie de conductas inadecuadas con el propósito de controlar su peso. Estamos hablando, por ejemplo, del uso excesivo de diuréticos y laxantes, de ayunos diarios y, lo que es más habitual, de vómitos autoinducidos. La principal diferencia con el trastorno anterior la marcan dichos atracones de comida. En cualquier caso, el síntoma más habitual de dicho trastorno no es la pérdida continuada de peso, sino los cambios bruscos de volumen corporal. ¿En quiénes se presentan las TCA? Es importante tener en cuenta la manera en que las personas jóvenes perciben la imagen corporal. Si esta imagen no coincide con la realidad, estamos frente a una señal de alarma. A veces, cuando una persona siente que su cuerpo no es el que desea tener o que siente que la sociedad impone imitar, es que se empieza a dañar. No solo no comiendo o con atracones, sino también con conductas que lastiman y generan dolor, acompañadas de un estado de mucha angustia. Debemos estar alertas si la persona presenta alguna de estas características: baja autoestima, tristeza, ansiedad, enojo y soledad, relaciones personales y familiares problemáticas, dificultad para expresar sentimientos y emociones, fue ridiculizado por su peso,
obsesión por el peso, percepción distorsionada de la imagen corporal, o a los siguientes comportamientos: rechazo a comer en público o poner excusas para no hacerlo, acumular y esconder comida, desaparecer después de comer, frecuentemente al baño, rituales con la alimentación, cortar la comida en trozos pequeños, masticar cada bocado excesivamente y comer muy lentamente, preocupación mínima sobre una pérdida extrema de peso, uso de prendas excesivamente grandes, ejercicios excesivos. Trastorno por atracón. Los criterios diagnósticos. A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes. 1. La ingestión en un periodo determinado, por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. 2. La sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio, por ejemplo, la sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. B. Los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los hechos siguientes: comer mucho más rápidamente de lo normal. 2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. 4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. 5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. C. Malestar intenso respecto a los atracones. D. Los atracones se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. E. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado, y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa. Por purgas. Los trastornos por purgas. Comportamiento de purgas recurrente para influir en el peso o la constitución. Por ejemplo, vómito autoprovocado, uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos en ausencia de atracones. Síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Episodios recurrentes de ingestión de alimentos por la noche, ingestión de alimentos al despertarse del sueño o por consumo excesivo de alimentos después de cenar. Existe conciencia y recuerdo de la ingestión. No se aprecia mejor por influencia externa, como cambios en el ciclo de sueño-vigilia del individuo o por normas sociales locales. Causa malestar significativo y o problemas de funcionamiento. Trastorno de excreción. Los trastornos de la conducta alimentaria hacen referencia a todas aquellas circunstancias que supone una disfunción en el comportamiento alimentario del menor, que no solo se referiría a la existencia de un inadecuado hábito alimentario o un deseo excesivo por adelgazar, sino que englobaría también desequilibrios emocionales, trastornos de la personalidad, conductas autolíticas, distorsiones perceptivas, pensamientos obsesivos, autovaloraciones negativas y todo un sinfín de componentes añadidos. Son trastornos que afectan en mayor medida al sexo femenino que al masculino, con una mayor prevalencia en la adolescencia y preadolescencia, siendo más frecuentes en sociedades desarrolladas donde hay sobreabundancia de comida, en las que predominan culturas que enfatizan la delgadez, el cuidado excesivo del cuerpo y de la nutrición. Estos trastornos suelen interferir seriamente con el funcionamiento de la vida social, escolar y familiar. Es un trastorno típico de la infancia que a veces persiste durante la adolescencia, caracterizado por la emisión involuntaria de orina, después de una edad en la que el niño debería haber adquirido la continencia urinaria entre los 4 y 5 años y no existen indicios de patologías identificadas. Tipos de enuresis. Existen diversas clasificaciones para denominar la tipología de enuresis a las que nos enfrentamos. Según el momento de ocurrencia, podría ser diurna, nocturna o ambas. Según su curso, podríamos denominarla primaria, que acontece desde el nacimiento, o secundaria, acontece tras un periodo prolongado de continencia.
según factores causales, funcional en cuyo origen no se aprecian alteraciones urológicas o neurológicas u orgánica, en cuyo origen sí se aprecian causas urológicas o neurológicas. La prevalencia de la enuresis nocturna primaria es mayor en los varones, mientras que la enuresis secundaria y diurna o mixta suele ser menos prevalente, pero significativamente mayor en el sexo femenino. A su vez, la probabilidad de padecer enuresis se incrementa con la función de la proximidad y el número de familiares con historia de enuresis. Tipos de encopresis. Este trastorno se caracteriza por la dificultad que algunos niños presentan para controlar adecuadamente la evacuación intestinal, voluntaria o involuntaria, y acontecido al menos durante un mínimo de 3 meses. La edad cronológica de los niños debe situarse por encima de los 4 años y la incontinencia no puede deberse exclusivamente a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. La encopresis tiene una prevalencia en torno al 1,5%, siendo menos frecuente que la enuresis. Disminuye con la edad y no suele presentarse en el periodo adolescente. Existen diversas clasificaciones para denominar la tipología de encopresis, con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento y sin estreñimiento e incontinencia por rebosamiento. Ley en Argentina, normativa ley 26.396/2008, el Honorable Congreso de la Nación Argentina, sobre trastornos alimentarios. El artículo 6, el Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social a la incorporación de la educación alimentaria y nutricional en el sistema educativo en todos los niveles, como así también de medidas que fomenten la actividad física y eviten el sedentarismo y la promoción de un ambiente escolar saludable. B. La capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para 1. Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre la problemática alimentaria. 2. Detectar adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad y promover acciones y estratégicas para abordar una adecuada orientación y o derivación. C. La realización de talleres y reuniones para dar a conocer a los padres cuestiones relativas a la prevención de los trastornos alimentarios y los peligros de los estilos de vida no saludables. Muchas gracias.